Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Ya en este 4 de enero seguimos camino hacia la Epifanía y vamos celebrando toda esta fiesta de Navidad que continúa hasta el próximo lunes, día del bautismo del Señor. Hoy tomaremos el capítulo primero del evangelista Juan en los versículos 35 hasta el 42. Vamos a escuchar, abrir el oído, a bajar esta palabra que se escucha por el oído y se lleva al corazón con toda esta proclamación. Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió a ver que le seguían y les dice: ¿qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Les respondió: vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó a Jesús. Fijando a Jesús su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia, la gracia, la fuerza del Espíritu Santo en este día. Digámosle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, presencia, luz. Queremos que tú vivas en nosotros, como estos discípulos que han querido ir con Jesús a ver dónde vivían. Nosotros ahora por el Espíritu sabemos que tú puedes estar en nuestros corazones porque hemos sido consagrados templos tuyos. Queremos vivir en presencia tuya, oh Dios uno y trino. Que esta palabra nos ayude a comprender esta gran dignidad, a vivir nuestro bautismo y a escuchar la palabra que nos transforma todos los días. Amén. Los invito para que abramos el corazón y en las lecturas que tenemos pues vamos haciéndolas una a una otra vez. Dejamos una pausa en cada una de ellas y el texto de por sí solo habla, y con todos los detalles vamos teniendo un encuentro con Dios. Si ustedes miran hoy, otra vez, volvemos, capítulo primero de Juan. Hoy, de los versículos 35 al 42, volvemos a leer. Vuelve a hablar del personaje que nos ha mostrado esta semana. ¿Quién es? Pero este personaje ve a otros dos. ¿Y qué pasa con esos dos? Les vuelve a decir una expresión que ya había citado el Evangelio ayer. ¿Cuál es esa expresión? ¿Qué les dice? Estos dos cómo reaccionan, qué hacen, dónde, quién van, a quién se encuentran, él quien les pregunta. Y ellos entonces le manifiestan algo. Y él les dice una expresión muy bella. ¿Cuál es esa expresión? Y pasa algo ese día. Después viene uno de ellos a dar un testimonio a otro. ¿Cuál es ese otro y cuál es el que da el testimonio? ¿Y qué le dice? Y lo lleva donde aquel que habían ido, que se los había mostrado, aquel que es todos estos días ha venido dando un testimonio. ¿Y cómo reacciona ese otro? ¿Y qué le dice Jesús a ese otro que parece por el testimonio de otro que había pasado el día anterior con Jesús? Dejamos que la palabra hable. La segunda lectura son más detalles, versículos que nos llaman la atención, expresiones, verbos, acciones de Jesús y de los que aparecen allí. La tercera lectura es una síntesis para que bajemos de la mente al corazón todo lo que se nos ha proclamado en este día.
Vamos paso a paso con Juan. Primero el prólogo, la grandeza de esa profundización del que ha existido desde siempre, que es la palabra, y la palabra es luz, que nos trae gracia y verdad. Después el testimonio que Juan le dan a unos que envían de Jerusalén, y él dice que él es el que va allanando, preparen los caminos, la voz que clama en el desierto, rectifiquen el camino del Señor, y todo el testimonio que da Juan, porque se le había dicho que sobre el que se posara la paloma o el espíritu, ese es el del que él debe dar testimonio, por eso ha sido enviado a bautizar. Se nos había dicho ayer también que él había visto a Jesús y dijo, ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo había señalado. Habíamos hablado de un personaje que es Juan el Bautista, de una expresión, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habíamos hablado de todo un ministerio que es el bautismo con agua, que es una invitación a la conversión, y de un testimonio, porque él da testimonio de que de él es el elegido de Dios. Esa es la síntesis. Al otro día, Juan el Bautista se encuentra con dos de los suyos discípulos, porque Juan tenía discípulos. Y Juan el Bautista tiene la alegría de volver a ver a Jesús, que pasa, y les dice a ellos, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa expresión, con todo el contenido bíblico, si nos vamos al Éxodo, ¿se acuerdan ustedes? Dios les había dicho que tomaron un cordero sin mancha y toda una cena con el significado de la patria que tendrían, de la tierra prometida a la que saldrían en búsqueda, y todo el ofrecimiento de este cordero con el que se rociarían las sangres de los dinteles para pasar allí de largo y señalar las casas de los hebreos, y que ellos no pues cayeran la muerte y los primogénitos de ellos no murieran, y ellos pudieran también salir a la liberación. Pues ahora hay uno que es verdaderamente Dios Hijo, Cordero de Dios, que a través de su entrega y su redención a precio de sangre nos ha liberado. Entonces Juan les está hablando a ellos hebreos que conocen este contexto, pero es que ya es el Cordero de Dios, ya es Dios en persona, que ha venido a darse totalmente por la liberación. Esto nos tiene que ir resonando en Navidad. Ahí vamos viendo a Jesús pequeñito, que siempre está vinculado con la cruz. Él es el Cordero. Ese pequeñito es como el corderito que va a ir creciendo y que será siempre inmaculado, puro, porque es Dios sin ningún tipo de mancha ni pecado, que se ofrece por el perdón de los pecados de la humanidad. Y entonces aquí es muy, muy importante, porque estos dos le creen a Juan. Imagínense ustedes lo que ha sido que Juan les diga, es que miren, siempre Juan con aquello de que él tiene que crecer y yo disminuir, Juan se va haciendo a un lado para que ellos vean verdaderamente del que él tendría que dar testimonio, para lo cual Juan bautizaba, y era la invitación a que el esperado ya estaba, ya lo señaló, se le fue mostrado por el Espíritu, y vino el signo y lo comprendió Juan y se lo muestra a dos de los apóstoles. Aparece solo un nombre, Andrés. Nosotros sabemos que Juan se hace ahí el incógnito en su humildad, pero el otro es Juan, el discípulo amado. Y lo más llamativo es los diálogos que se establecen. Y en esos diálogos los invito a que hagamos nuestra meditación. Jesús, al ver que lo seguían, ellos lo siguieron. Entonces hoy hay un discipulado. Este año empieza con este discipulado también. Esta Navidad sigue con un discipulado. Seguir a Jesús. Le siguieron. ¿Será que el ver al niño recién nacido no nos motiva a decir que este pequeñito que Dios ha querido hacer un bebecito y un pequeñito que va a crecer para darnos la vida? No queremos seguirlos con todos todo aquello que nos ha movido las fibras más profundas del corazón esta Navidad. Que no sea porque ya pasó Navidad. Y sí, volvemos a recordarnos a Jesús, o los domingos, a ver, de pronto cuando vamos a misa, y resulta que es que no debemos parar nuestro seguimiento de Jesús. A este pequeñito lo debemos seguir con el corazón, porque lo veíamos ayer con el nombre de Jesús, Yahvé salva, ese es el nombre de Jesús. Pues hoy se encuentran con él, que le seguían, y él le dicen, ¿qué buscan? Hoy Jesús a usted y a mí nos vuelve a decir, ¿qué buscan? Es una pregunta muy profunda. ¿Qué buscas tú en tu vida? ¿Qué busco yo en mi vida? Sí, ¿será que comprendemos que Jesús es nuestro todo? Y ellos le respondieron, Rabí, quiere decir maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Y resulta que en la definición que ustedes y yo conocemos de Dios, pues sí, Dios está en todas partes.
Sabemos que la mayor presencia para nosotros es la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo. Sabemos que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está el presente. Sabemos que donde alguien da un vaso de agua o tiene misericordia de alguien, ahí está Dios presente en esa persona. Sabemos que cuando uno entra en el cuarto y ora ahí en el escondido, Dios también escucha nuestra oración. Eso lo sabemos. Pero lo que más tendríamos que conocer es que somos templos del Espíritu. Entonces Dios mora, ha venido a acampar entre los hombres, nos decía el versículo 14 del primer capítulo de Juan, pero es que quiere morar porque somos templos del Espíritu. Y entonces hoy en ese ¿dónde vives? Hoy Jesús nos responde, yo vivo en cada uno de los corazones que quieren abrirme con toda la fuerza y la luz un espacio en su vida, un lugar en su vida. Nuestras almas son lugar de la presencia de Dios para un encuentro vital de comunión, de amor y de fe con Él. Y ¿dónde vives? Y Jesús nos dice hoy, vengan y lo verán. Entonces para esta comunión con Él, esta inhabitación trinitaria, ser templos de Él, del Espíritu de Dios, estar en comunión con Jesús todos los días en la Eucaristía, es ir a verlo, y es ir y dejarlo entrar. Estoy a la puerta y llamo, si me abres entraré y cenaré contigo, dice Apocalipsis 3:20. Eso es una expresión que la repetimos mucho aquí, porque es bellísima, porque nos muestra la unidad de aquel Cordero que ya ha vencido, y como dueño de la vida puede estar en cualquier lugar, especialmente en los corazones donde verdaderamente se ha dejado que el Espíritu Santo se derrame esta fuente de amor y que entre toda la Trinidad y con ella Jesús Salvador. Fueron pues y vivieron donde vivía y se quedaron con él aquel día, era más o menos la hora 10. Compartieron el resto del día con él, lo vieron, lo conocieron, lo escucharon. Ustedes y yo queremos verlo, conocerlo y escucharlo. Todos los días está en la Eucaristía, todos los días nos hablan su palabra, todos los días dice, vengan, escúchenme, yo les sigo hablando el corazón. Jesús es una realidad, Jesús está vivo, Jesús es Dios. Jesús quiere que lo sigamos, hoy todo es discipulado, seguimiento. Vengan y lo verán. El pesebre nos dice, vengan, miren al recién nacido. Los pastores le dijeron, el ángel le dijo a los pastores, y después con el gloria a los demás ángeles, vayan y miren un niño en un pesebre, vayan, como quien dice, mírenlo, síganlo a él. Y los pastores toda la vida quedaron con aquello en el corazón, toda la vida. Ustedes y yo viendo a Jesús recién nacido en el pesebre, sigámoslo. Él vive donde hay corazones humildes, Él vive donde hay corazones que son aquel pesebrito, humilde y sencillo, donde Dios puede entrar y morar. Ahí vive Él. Queremos vivir con Él, queremos seguirlo. En este 2024, ¿cómo va a ser nuestro seguimiento de Jesús? Después Andrés va a donde su hermano Juan y le dice, de su hermano Pedro, y le había contado lo que habían oído, y encuentra a su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Qué quiere decir Cristo? Y le llevó a Jesús, y Jesús fijó la mirada en Pedro y le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Viene el encuentro del Pedro, el pontífice, piedra, aquel que verdaderamente va a ser un hombre franco y leal, aunque después termine negándolo, y eso será para él un aprendizaje. Vino por el testimonio de su hermano Andrés, porque Andrés había querido ir a ver dónde vivía el Señor. Después fue Jesús el que vino a Pedro a través de su hermano, un intermediario. Si nosotros hemos celebrado la Navidad, ¿cómo vamos a hacer un discipulado como el de Andrés para que otros vengan y conozcan al llamado Cristo, al ungido, al Dios verdadero, al único el que le da sentido a toda nuestra vida, en el que hemos sido perdonados en nuestros pecados, el que nos ha devuelto la dignidad de los hijos de Dios, de tener la divinidad dentro de nosotros y poder vivir en su gracia, en su presencia? Qué bueno que comprendamos que este testimonio de Andrés también es para que hoy veamos que también ustedes y yo podemos ser testigos y dar testimonio de la presencia de Jesús, y que otros se pregunten, maestro, ¿dónde vives? Y como han visto el testimonio de nosotros, puedan comprender que Dios vive en los corazones alegres de aquellos que dan testimonio de su fe. ¿Cuánto de nosotros, cuánto tenemos de aquello? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra, por tu fuerza y por tu gracia.
Queremos seguirte y queremos amarte. Queremos decirte hoy, Señor, sabemos dónde vives, sabemos que estás en la Eucaristía, sabemos que estás en la oración, sabemos que estás en aquel momento donde tenemos misericordia con los demás, pero sabemos que somos templos tuyos, Dios uno y trino, Santo Espíritu de Dios. Queremos seguirte todos los días de nuestra vida, porque esta Navidad nos muestra tu humildad en la encarnación. Queremos abrirte el corazón y decirte sí, queremos cenar contigo ante tu llamado y tu invitación. Queremos estar siempre también como testigos, como Juan el Bautista y como Andrés con su hermano Pedro, para que otros vengan y te conozcan a ti, el Cristo único Señor y Salvador. Amén. ¿Qué acción, qué propósito queda después de escuchar esta palabra? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo vengan y lo verán? ¿Cómo ser discípulos de Jesús todo este año? No solo en diciembre, Navidad y solo en Semana Santa, todo el año. ¿Cómo crecer en la fe? ¿Cómo verdaderamente, cuando Él nos pregunte qué buscan, como a ellos, ¿a quién estamos buscando? ¿Quién tiene la respuesta del ser humano? ¿Quién nos enseña a vivir como seres humanos dignos, hijos de Dios? Veíamos ayer en la primera lectura la grandeza que significa ser hijos de Dios. Hoy vemos la consecuencia de vivir entonces en la justicia y en la santidad, es decir, fidelidad delante de Dios y no en el pecado, porque los que son hijos de Dios viven en unión con Él y necesitan de ese discipulado de amor. Gracias por el eco que colocan al final del chat, gracias por todos los comentarios que han colocado el otro día, que yo hice alguna referencia. Gracias por todos los comentarios, lo que nos puede ayudar a mí en este contexto y a todos en una reflexión de algún versículo, de algo que les llame la atención. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.